remueva toda distracción, que nosotros podamos dedicarle este tiempo a Él, porque Él tiene algo para cada uno de nosotros y no hay que perdernos la bendición esta mañana de su palabra. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana. Levantamos tu nombre en alto, Jesús. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias que ayer fuimos a dormir, Señor, y mucha gente no se levantó, Señor, y nosotros sí. Porque ese es el regalo que tú tienes para cada uno de nosotros en este lugar. El día de hoy, Señor, te pedimos que tú remuevas toda distracción, Señor, de nuestra cabeza. Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo trayendo revelación, trayendo entendimiento, conocimiento, sabiduría a cada uno de nosotros, Señor. Así como tú revelas tu plan para cada uno de nosotros, Señor, danos un corazón obediente, Señor. Que lo que oigamos hoy día, Señor, nos mueva a acción, Señor, nos mueva a obediencia a ti y a tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, que en ti siempre tenemos esperanza, Señor. Te damos gracias que no hay imposibles para ti, Señor. Así como vamos a estudiar el día de hoy, Señor, que lo que es imposible para el hombre no es imposible para ti. Te pedimos, Señor, que tú nos hables. Háblanos. No dejes que nos vayamos de este lugar sin que nos hables el día de hoy, para tu honra y gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y vamos a darle un aplauso a nuestro Señor. Un aplauso grande a nuestro Señor. Gracias, Jesús, que tú eres fiel. El día de hoy tenemos dos protagonistas en la historia. Tenemos uno que normalmente es el protagonista y el otro que normalmente es como un personaje secundario, pero el día de hoy pasa a ser personaje principal. Y me gustaría preguntar aquí a mis hermanos y hermanas, ¿cuántos de nosotros sabemos correr? ¿Cuántos de nosotros corremos? Levanten la manito, a ver, quiero tener una idea. ¿Cuántos corremos? ¿Corremos una vez a la semana? ¿2 veces a la semana? ¿Alcanzar el tren? Pero ahora les voy a decir, uno de mis personajes el día de hoy era un experto, pero corriéndose de Dios. ¿Alguno de ustedes se ha corrido de Dios? De repente más manitos arriba. Uno de mis personajes de hoy era un experto viendo la mano de Dios, viendo los milagros de Dios, viendo lo que Dios era capaz delante de su nariz y se corría. Y decía, no, hoy día no. No, quizás mañana, quizás más tarde, quizás un día me voy a rendir a Dios, pero no el día de hoy. Hoy día no. Hoy día no. ¿A alguien le pasó eso? Sí, que nos hemos querido correr. Entonces, el mensaje del día de hoy se llama Ananías, embajador de gracia. Ananías, embajador de gracia. Hay 3 Ananías en el Nuevo Testamento. Hay un Ananías, que es el objeto de nuestro estudio el día de hoy, que es el Ananías discípulo que usó el Señor para sanar a Pablo. Hay ese Ananías, hay otro Ananías que se portó mal, esposo de Zafira, y acabó mal. Y hay otro, tercer Ananías, que fue un sumo sacerdote, que aparece un poquito más tarde. Hoy día vamos a hablar del Ananías que fue instrumento para sanar a Pablo. Amén. Entonces, vamos a comenzar hablando un poquito de Pablo. Más o menos es en el libro de Hechos 9. Entonces, Pablo era un personaje. Era súper inteligente, súper estudiado, súper conocido, de muy buena reputación, y se dedicaba a perseguir a los cristianos. Ese era su deleite. Él creía con firmeza de que lo que él hacía era lo mejor. Y él iba persiguiendo a los cristianos para meterlos presos. Él era un perseguidor de cristianos. Y nosotros leemos en la palabra que de hecho él perseguía a los cristianos y lo vamos a ver en 1 Corintios 15, 9, 10. Pablo, el perseguidor de cristianos, Pablo, el asesino de cristianos,
Pablo el que odiaba a los cristianos. Entonces en 1 Corintios 15, 9, 10 dice él, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Ya él hablaba con verso, ¿no? Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y oímos gracia una y otra vez. Y Pablo dice que él fue perseguidor de cristianos, pero es por la gracia de Dios que él llegó a un lugar. Es por la gracia de Dios que él pudo sobrevivir. Es por la gracia de Dios que él pudo cambiar. Y si nosotros vemos los libros del Nuevo Testamento y leemos lo que escribía Pablo, Pablo escribió casi la mitad del Nuevo Testamento y él repite una y otra vez la palabra gracia, porque él sabía lo que era gracia. Él sabía lo que era haber estado podrido. Él sabía lo que era haber estado en el otro bando. Él sabía lo que era señalar y ser señalado. Él había estado en el otro lado. Y él, por la gracia y misericordia de Dios, había llegado un día a los pies de Cristo. Y su vida cambió de arriba para abajo. Entonces, el día de hoy vamos a mirar qué es lo que pasa cuando alguien se convierte en discípulo. La semana pasada hablamos de la importancia de ser discípulo, de la importancia de estudiar la palabra, de la importancia de comprometernos con las cosas del Señor. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar a Ananías, y Ananías era un discípulo. Él era un discípulo. Era alguien que había estudiado, que se estaba pegando a las cosas de Dios y estaba aprendiendo, pero él no sabía, Ananías no tenía idea de la tarea que le venía por delante. Era como decir que Dios estaba contratando personal y estaba buscando gente que estuviera calificada para venir a trabajar para él. Y a Ananías le venía un trabajo, wow, le venía un trabajo que iba a ser un reto enorme para él. Entonces, vamos a leer un poquito en Hechos 9:5. Vamos a Hechos 9:5. Entonces, Hechos 9 es la conversión de Saulo. Saulo estaba por las calles, tiene un encuentro con Cristo. Saulo se encuentra con Cristo y, parafraseando, viene una luz terrible, ciega a Pablo y dice la palabra, ¿no? Un poquito antes, cayendo a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, quiero que se imaginen también a Pablo, ¿no? Pablo iba todo diligente, seguro que súper bien vestido, con sus caballos y toda la gente que lo escoltaba. Iba él a perseguir cristianos. Iba él en casa de cristianos. Y de repente una luz viene, los ciega, lo sabemos por la escritura un poquito más adelante, él cae al piso y le dicen, Saulo, Saulo, lo llaman por nombre. Y le dicen, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero entonces eso nos hace dar cuenta, hermanos y hermanas, que Jesús toma muy personal lo que pasa con su gente. Si a mi esposo lo persigue alguien, es como que persiguieran a Jesús mismo. Porque Jesús dijo, ¿por qué me persigues? Entonces Saulo podría haber dicho, a ti no te estoy persiguiendo. A ti nunca te he perseguido. Pero el que se atreve, el que tiene la osadía de meterse con un hijo de Dios, es con Cristo con quien se mete. Porque entonces quiero que todos sepamos el día de hoy que está Jesús diciendo, ¿por qué me persigues? Cuando estaban persiguiendo a su gente. Y el versículo 5 dice, él dijo, Saulo dijo, y esta frase, pero me hace romper la cabeza porque dice, ¿quién eres, Señor? ¿Cómo sabía Saulo que él era el Señor?
¿Cómo sabía que él era un Señor? Que él era algo similar a Dios. Él ya se había rendido. Le dice, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y esto no es un trabalenguas. Pero si nunca se han detenido a ver qué quiere decir, duro te es dar coces contra el aguijón. Coces es como pinzadas y el aguijón era algo con punta. Entonces, esta era una frase que se usaba en agricultura con los animales, ¿no? Cuando el animal no se quería portar como debía, había que hincarlo. Entonces aquí Jesús le está diciendo a Saulo, ¿por qué haces que yo te pinche? ¿Por qué haces que yo te esté hincando? Duro es dar coces contra el aguijón. El Señor hacía tiempo que lo había hecho ver a Saulo lo que él estaba haciendo. Pero Saulo no quería acercarse. Saulo tenía los ojos cegados. Saulo no quería y no quería. Y ahí está Jesús diciéndole, y yo me imagino, no como renegando, pero hasta con ternura, diciéndole, pero tú otra vez, duro te es dar coces contra el aguijón, le dice. Y el versículo 6 dice, y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, ese encuentro que tuvo Saulo con Jesús lo hizo decir inmediatamente, rendirse inmediatamente y decirle, dime qué cosa quieres que yo haga. ¿Cuántos de nosotros hemos realmente tenido un encuentro con Jesús que nos ha hecho decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dímelo, dime hoy día, dime en este momento, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ese es el lugar donde se encontró Saulo, diciéndole, ¿qué quieres que yo haga? Entonces el Señor le da una instrucción a Saulo y le dice, te vas a levantar y vas a hacer esto y te vas a encontrar con alguien. Pero quiero parar un ratito aquí porque miren lo que pasa cuando nosotros estamos preparándonos para correr nuestra maratón lejos del Señor. Porque entonces Saulo era un experto, Saulo no se rendía al Señor. Entonces Dios llevó a Saulo a un... Quiero que se imaginen qué humillante puede ser que Dios lleva a Saulo a un momento donde Saulo no podía ver. Entonces, su independencia, cero, él tenía que estar dependiente de alguien que lo guiara. Él ya no podía caminar solo. Entonces, por no rendirse cuando debió haberse rendido, tuvo que humillarse completamente, perder sus facultades y depender de otra persona para que lo guiara. ¿Ustedes se imaginan que Dios no lo permita, pero que a uno de nosotros se nos vaya la vista? Y eso es lo que le pasó a Saulo. Entonces, si avanzamos un poquito más en la historia, en Hechos 10, 9, 10, vamos a mirar Hechos del 9, del 10 al 14. Ya había llegado Saulo, estaba andando a Damasco y dice en el versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado, ¿cómo se llamaba? Ananías, a quien el Señor dijo en visión. Entonces sabemos que era un discípulo, sabemos que se llamaba Ananías y sabemos algo más, que el Señor le había dado una visión, lo había hecho ver algo. Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y vamos a comenzar a practicar, porque cuando el Señor diga, Ashley, entonces Ashley va a decir, heme aquí, Señor. Cuando el Señor diga, Richard, Richard va a decir, heme aquí, Señor. Cuando diga, Alex, Alex va a decir, heme aquí, Señor. Y eso fue lo que hizo Ananías, el discípulo. Ahora, el nombre Ananías quiere decir gracia. Jehová es gracia o gracia. Entonces, vamos a guardar
eso en algún lado de nuestro corazón, porque todo lo que va a pasar con Ananías tiene que ver con la gracia del Señor. Y él dijo, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo en el versículo 11, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él, ¿qué estaba haciendo Saulo? Estaba orando. O sea, después de que Saulo había sido perseguidor de los cristianos, Saulo había tenido un encuentro con Jesús, él había reconocido que era el Señor, había quedado sin vista, le habían dicho que vaya a esperar por algún lado, ¿y qué estaba haciendo Saulo? Orando. Y yo les aseguro que Saulo estaba orando como nunca en su vida había orado. Porque Saulo era judío, era alguien que conocía la ley, él seguro que sabía cómo orar de muchas formas y perfectas, de acuerdo al libro. Él oraba como un buen judío. Pero nadie le había enseñado a Saulo cómo orar el día que estás en un caballo y que viene una luz y que te ciega y tienes un encuentro con Jesús. Nadie le había enseñado eso. Yo me imagino a Saulo orando desesperadamente para que le devuelvan la vista, para que algo pase, pero no quedarse en el estado como él estaba. Saulo estaba en necesidad extrema de su Dios y él no sabía lo que le venía por delante. Entonces el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Ahora, quiero que piensen, por favor, en Ananías. Ananías era un discípulo de Jesús, así como somos nosotros, ¿no? ¿Se imaginen que llega al barrio alguien que se dedica a matar cristianos? Aquí en Londres, que Dios no lo permita nunca. Pero eso es precisamente lo que pasó en el barrio de Ananías. Y Ananías está oyendo esta misión que le está dando su rey, su Señor, su Salvador. Le está diciendo, ha venido un tipo llamado Saulo de Tarso y quiero que lo vayas a ver. ¿Cómo creen que estaba Ananías? ¡Yay! ¡Claro, Señor! ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A qué hora? Seguro que Saulo estaba... No, el Señor se ha equivocado. El Señor no le han contado que este Saulo es un asesino y que persigue a todos los cristianos y que si voy yo me va a deshacer. El Señor seguro no sabe. Y eso es precisamente lo que pensaba Ananías. Pero miren la belleza de lo que viene. Porque entonces Ananías tenía una relación con el Señor que él puede dialogar con el Señor. El Señor le da su tarea, le dice, esto es lo que vas a hacer. Y Ananías le dice, el versículo 12, perdón, y ha visto en visión, o sea, Saulo ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. O sea, además Jesús le estaba diciendo a Ananías, yo ya le enseñé a Saulo que vas a venir tú, le vas a poner las manos y se va a sanar. Versículo 13, entonces Ananías respondió, ¡tarán! Esto es lo que dice Ananías, y estoy segura que muchos de nosotros hubiéramos dicho algo similar. Dice, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Le dice Ananías a Jesús como si Jesús no supiera. Y el versículo 14 dice, y aún aquí en Damasco tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Entonces, Ananías cree que le está dando la noticia a Dios, a Jesús, de quién era Saulo. ¿Y cuántos de nosotros no somos así? ¿Cuántos de nosotros no le decimos al Señor, Señor, me vas a mandar a trabajar en ese lugar que es una boca de lobos? Señor, me vas a mandar a lidiar con ese vecino que ya tú sabes que me odia. Señor, me vas a hacer ir a este lugar sabiendo el tipo de gente que hay. ¿Me vas a dar esta enfermedad sabiendo cómo voy a sufrir? ¿Me vas a quitar la casa, Señor? ¿Me vas a quitar el trabajo, Señor? ¿Cuántas veces nosotros también nos enfrentamos a Dios?
y le preguntamos y le decimos, Señor, es que no te has dado cuenta que esto es lo que me está pasando a mí. Y Ananías, en esta relación hermosa de discípulo a mentor, le dice a Jesús, hey, mira dónde me quieres mandar, mira quién es él. Pero había una cosa que Ananías se había olvidado, por mejor discípulo que él fuera. Y es algo que nosotros también nos olvidamos, que aunque Saulo llegaba con autoridad a Damasco, llegaba con todos sus credenciales y todo, hay alguien que tiene una autoridad mayor. Entonces vamos a leer en Deuteronomio 10:17. Y es una declaración, y es un recordatorio de nuestro Señor para que cada uno de nosotros sepamos quién es Él. Nosotros no servimos a un Dios, nosotros servimos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que es dueño de todo, al que creó todo, para el cual no hay absolutamente nada imposible. Él es nuestro Dios. No es un Dios a medias tintas, no es un Dios que a veces nos quiere ayudar y a veces no. Nuestro Dios es el que describe Deuteronomio 10:17 y dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de persona ni toma cohecho. ¿Cuántos de nosotros nos arrodillamos delante de este Dios? Este Dios que no es un Dios cualquiera, este Dios que es el Dios de dioses, que es el Señor de señores, que es el proveedor, que es el que sana, que es el que nos guía, el que nos restaura, el que nos perdona. Ese es nuestro Dios. Y eso se lo había olvidado Ananías. Se había olvidado de ese pequeño detalle, porque le estaba diciendo a Jesús, pero es que este Saulo viene con autoridad. Entonces seguimos, el versículo 15 dice, el Señor le dijo, ¿ya se imaginan la cara de Jesús? Así como cuando nos habla a nosotros, cuando nosotros le decimos, Señor, pero es que yo no quiero hacer eso. Señor, es que yo no quiero ir a pedir perdón. Señor, no me mandes a pedir perdón, por favor. Señor, es que ya no me hagas hacer eso. Y en el versículo 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces el Señor ya estaba haciéndole saber a Ananías qué es lo que iba a pasar con este Saulo, al cual Ananías le tenía terror. Versículo 16 dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario pasarla bien, ir de fiesta, ser feliz. ¿Qué dice? Padecer. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y otra vez viene la palabra padecimiento. Y otra vez el Señor nos recuerda esta mañana que el andar con Él, el decirle, sí Señor, yo te quiero seguir, yo te quiero amar, yo te quiero servir, llévame contigo Señor, mi vida es tuya Señor. Ese decirle sí al Señor implica padecimiento. Esta es la palabra de Dios. Y aquí Jesús le está diciendo a Ananías, Pablo va a padecer. Él va a padecer. Y entonces el versículo 17 es donde nosotros vemos a Ananías en su esplendor. Vemos a un Ananías cambiado. Ya no es ese Ananías que le decía, Señor, no me mandes donde ese es un asesino, esa es una persona mala, no me mandes para allá. Pero en el versículo 17 vemos la gracia del Señor de una manera, wow. Porque en el versículo 17 dice, fue entonces Ananías y entró a la casa. Ya después de que Jesús le había reasegurado, no, va a estar bien, anda, ya me imagino con la determinación que va Ananías.
Ananías dice, sí, yo voy porque mi Dios me está mandando, porque esto es algo que yo tengo que hacer. Y dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saúl, dijo, hermano Saúl. Jesús no le había pedido que le diga hermano, pero ya el corazón de Ananías había sido transformado. Ya él había recibido la gracia del Señor y ya no iba a mirar a Saulo como su enemigo, pero él iba a ser el embajador de la gracia de Cristo. Él iba a usar esas manos que le había dado Jesús para sanar a Saulo. Y ya no era Saulo su enemigo, y ya no era Saulo el que odiaba a todos los cristianos, pero se había convertido en Saulo su hermano. Esta forma, como lo llama Ananías a Saulo, solo pudo haber sido una revelación del Señor. Si traemos eso a nuestro día a día, a nuestra vida, ¿cómo podemos pensar? Ese vecino que nos tiene la vida cuadritos, que quizás necesita oír del Evangelio. De repente algún primo o alguna prima por ahí, de esas que lo tenemos tachado en las listas, al que nunca invitamos a nada, que necesita oír del Evangelio para ser transformado. Que necesita un embajador de gracia, de la gracia del Señor. ¿Ustedes no conocen a alguien que necesite un embajador de la gracia? 1, 2, 3. Un compañero de colegio, un compañero de trabajo, un vecino, un amigo, un compañero de colegio que no ven hace tiempo. Tanta gente que está en necesidad de una sonrisa y de una palabra de aliento. Pero nosotros tenemos más que una palabra de aliento. Nosotros tenemos con nosotros palabra de vida eterna. Tenemos una palabra que trae perdón. Tenemos una palabra que trae salvación. Tenemos una palabra que entra en la vida de la gente y cubre toda esa oscuridad y la cambia es por luz y por esperanza. Esa es la palabra que nosotros tenemos. Y el Señor nos enseña el día de hoy a Ananías. Ananías, que probablemente ha sido personaje secundario toda su vida, porque a todos nos encanta Pablo y leemos de Pablo porque Pablo es súper conocido. Sin embargo, Ananías fue el instrumento escogido por Dios para traer sanidad a la vida de Saulo en ese entonces. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ya me imagino cómo le cambió la cara a Ananías. No había más temor, no había más miedo. Él ya iba como un emisario. Él ya iba como un enviado a derramar no su propia gracia, pero la gracia de su Señor Jesús, la gracia de su Cristo, la gracia de su Salvador, la gracia de su Dios que estaba ahí para traer sanidad a la vida de Saulo. El versículo 18 dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces, qué tarea que tuvo Ananías.
Y seguro que si hubiera habido algún anuncio en social media o en los periódicos diciendo, necesito a alguien para que vaya a hablarle a Saulo y a sanarlo, seguro que Ananías hubiera tenido las manos pegadas junto a sus piernas y nunca las hubiera levantado. Porque muchas veces, cuando el Señor nos llama, eso es lo que nosotros hacemos. Porque nosotros nos escondemos, porque nosotros estamos pensando, alguien más va a ir. Sí, hay que compartir el Evangelio. Sí, todos sabemos que hay que compartir el Evangelio. Sí, todos sabemos que hay salvación a través de Cristo. Sí. ¿Y quién va a compartir? El vecino va a compartir. El pastor va a compartir. La pastora va a compartir. El otro va a compartir. Pero, ¿y nosotros? ¿Y ustedes y yo? ¿O no es personal? Nosotros leemos el recuento de la conversión de Saulo. Está no una vez, no dos veces, está 3 veces en el libro de Hechos. Está en Hechos 9, Hechos 22, Hechos 26. 3 veces. O sea, si no lo leímos bien y no lo entendimos bien y no vimos lo wow que puede hacer Cristo con cualquiera, con el pecador, con el asesino, con el mentiroso, con el que no tiene esperanza, si nosotros no entendimos la primera vez, nos lo presenta una segunda vez, Lucas, y nos lo vuelve a presentar. Y es lindo, quiero llevarlos a Hechos 22 para ver cómo se refiere Pablo a Ananías. Hechos 22, 12, 16. Hechos 22, 12, 16. Está ahí Pablo. A Pablo le encantaba relatar su conversión. A Pablo le encantaba decir, yo era así, yo era perdido, yo los perseguía y la gracia de Jesús cayó sobre mí. Y la gracia de Jesús cayó sobre mí. Figurita repetida, no le importaba, lo tenemos en Hecho, no una, dos, lo tenemos 3 veces. Y dice, entonces uno llamado Ananías. Pongan cuidado a cómo describe a Ananías. Varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Qué hermoso. Qué hermoso momento de haber sido este para Saulo. Después de haberse sabido ciego, haberse sabido perdido, haberse sabido sin esperanza, pudo tener cara a cara a este que lo había llamado hermano, a este que ya no le tenía miedo, a este que lo había acogido en su familia. Y le dije, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas el justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Y esta es la historia de Ananías. Esta es la historia de un discípulo de Jesús. Esta es la historia de alguien que pudo haber sido un hombre corriente, que pudo haber sido un hombre llevando una vida como la llevamos muchos de nosotros. Nos levantamos, comemos, nos bañamos, almorzamos, trabajamos, a dormir. Next. Nos levantamos, comemos, nos bañamos, almorzamos, a dormir. Next. Y otra vez. El Señor no nos ha llamado a esa vida. El Señor ha entregado una salvación preciosa en nuestras manos. Una salvación hermosa para compartir. El Señor nos llama a ser discípulos a cada uno de nosotros, así como lo fue Ananías, un embajador de la gracia de Cristo,
un representante de la gracia de Cristo. Y yo veo algunas caritas esta mañana. Y esas caritas me dicen, yo no tengo gracia ni para mí mismo. ¿Qué cosa puedo? El Señor Jesús el día de hoy te quiere alentar. En primer lugar, quiere que sepas que tú eres un hijo y tú eres una hija de Dios. El Señor Jesús quiere que tú sepas que tu esperanza, mientras esté puesta en Cristo, está viva. Y el Señor Jesús quiere que tú oigas de Él, que tú estás llamado a ser un embajador de su gracia, a compartir su gracia, a compartir su perdón, a compartir la esperanza que tú mismo encontraste algún día en el nombre de Cristo Jesús. El Señor nos dice esta mañana, ¿cuáles son tus miedos? Los miedos de Ananías, ¿cuáles eran? Ananías tenía miedo de que Pablo lo agarre por el cuello y lo mate, porque eso es lo que hacía Saulo. Pero ¿cuáles son tus miedos? ¿Miedo al ridículo? ¿Miedo al qué dirán? ¿Miedo a los cambios? ¿Miedo a dejar tu vida pasada? ¿Miedo a dejar tus diversiones? ¿Miedo a dejar tus amigos? A veces eso es lo que pasa. Si recordamos lo que le pasó a Saulo al principio, Saulo tuvo que caer ciego y tuvo que convertirse completamente dependiente de otra persona para recibir instrucción. Es que nosotros estamos esperando que algo de eso pase para darle nuestra atención a nuestro Señor. Es que el Señor nos está susurrando en el oído, duro te sarcoses contra él. Sigue. El Señor el día de hoy nos da una oportunidad para reflexionar. Si nosotros vamos a Génesis 12:2, estamos estudiando el Antiguo Testamento, dicho sea de paso, está súper interesante. Si no se han unido, pueden unirse, no es tarde. Tenemos las promesas de Dios que llegan a nosotros a través de Abraham. Y en Génesis 12:2, Dios le dice el propósito de lo que va a hacer con él y con su descendencia. Y le dice, y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré. Y yo quiero que el día de hoy pongas tu nombre y oigas al Señor diciendo, y te bendeciré, y te bendeciré, y te bendeciré Marcelo, y te bendeciré Pedro, y te bendeciré Vladimir, y te bendeciré Vicky, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. El Señor nos promete bendición a través de Abraham. Nos dice, Él nos va a dar bendición, pero Él nos va a dar bendición para que nosotros seamos bendición. Para algunos de nosotros, como que ese saco nos queda muy grande. Como que decimos, yo voy a bendecir, sí, tú vas a bendecir. Y si hasta el día de hoy el enemigo te ha engañado y te ha dicho que tú no puedes ser de bendición y te ha dicho que tú no puedes cambiar y te ha dicho que te vas a quedar ahí donde estás, vamos a orar el día de hoy. Vamos a levantarnos el día de hoy y vamos a pedir que sea el mismo Dios quien nos hable, que sea la misma palabra del Señor quien traiga aliento a nuestra vida. Porque el día de hoy tenemos que salir por esa puerta diciendo, yo quiero ser un embajador de gracia, así como lo fue Ananías. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Primero que nada, si no estás recibiendo la gracia del Señor en este momento, si estás pasando por un momento difícil, si no estás oyendo la voz de Dios, vamos a orar.
Padre Santo, venimos esta mañana a los pies de tu cruz, donde toda batalla fue ganada. Venimos a los pies de tu cruz a hablarte, como le habló Ananías a Jesús, a decirte, Señor, que tú nos pides que nosotros seamos embajadores de gracia, Señor. Pero muchos de nosotros esta mañana estamos vacíos, Señor. Muchos de nosotros, Señor, estamos encontrando difícil hasta levantarnos, Señor. Estamos encontrando difícil, Señor, poder buscar de ti. Habemos algunos en esta sala, Señor, esta mañana, que ya no tenemos ni ganas de leer la palabra, ni ganas de orar, ni ganas de alabar, ni ganas de adorarte, Señor. El día de hoy, Señor, te pedimos que tú llenes los vacíos que hay en nosotros, Señor. Que tú cambies, Señor, nuestro lamento en danza, Señor, porque eso es lo que tú haces, Señor. Te pedimos, Señor, que llenes cada hueco de nuestro ser, Señor. Que seas tú derramando tu gracia, Señor. Que seas tú derramando de tu amor, Señor, en cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Tu palabra dice, Señor, en Romanos 5:5, que tú derramas de tu amor sobre nuestros corazones, Señor. Que tú derramas de tu amor. Que tú derramas de tu amor, Señor. Esta mañana te pedimos, Señor, que seas tú derramando de tu amor sobre nosotros. Derrama de tu amor, Señor, a mis hermanos que están sufriendo, Señor. A mis hermanos que no tienen esperanza, Señor. A mis hermanos que han vuelto a caer por enésima vez, Señor. El día de hoy, Señor, susúrrales a sus oídos, Señor, que tú tienes amor para ellos, Señor. Pero que ellos tienen que voltear donde ti, porque tú eres la fuente del amor, el único amor verdadero, Señor. Te pedimos en esta mañana, Señor, que así como tú nos llenas de tu amor, de tu gracia, Señor, de tu misericordia, Señor, tú también pongas ese dolor en nuestro corazón, Señor, por todos los que están perdidos, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú estás a la puerta, Señor. Nosotros sabemos que hay señales, Señor, de que tú ya estás viniendo, Señor, de que tú, Jesús, estás por venir por segunda vez, Señor. Y nosotros somos una iglesia, Señor. Somos tu iglesia que proclama, Señor, Maranatha, Señor. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Proclamamos esta mañana. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor. Ayúdanos, Señor. Trae las palabras a nuestra boca, Señor, cuando estemos hablando con nuestros vecinos, Señor, que tu unción esté con nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, que tú no nos dejaste huérfanos, que tú no nos dejaste solos, pero tú mandaste tu Espíritu Santo, Señor, para que nosotros pudiéramos hacer, Señor, milagros y prodigios en tu nombre, Señor, para que nosotros nos podamos mover en lo sobrenatural, Señor. Y el día de hoy, Señor, confesamos, Señor, que tenemos duda de que nosotros podemos ser tu instrumento, Señor. Pero el día de hoy, Señor, venimos delante de ti, Señor, a pedirte, Señor, que uses nuestra vida, Señor. Háblale a tu papá Dios. Si tienes convicción en esta mañana de que tú quieres ser usado para la honra y gloria de Cristo, para el crecimiento de su reino aquí en la tierra, si tú quieres ser conocido como un hijo de Dios, dile, papá Dios, ayúdame. Papá Dios, ayúdame. Ayúdame. Quiero ser un instrumento. Mándame. Yo quiero ser tu embajador, Señor, en mi lugar de trabajo, Señor, en mi vecindario, Señor, con mi familia, Señor. Ayúdame, Señor, a cambiar ese testimonio que tengo, Señor. Ayúdame, oh Dios. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Jesús. Nosotros solos no lo podemos hacer, Señor, pero nosotros sabemos que los días se acortan, que los días son malos, Señor. Nosotros sabemos, Señor, que hay más y más gente que está destinada a perder su vida por siempre, Señor. Y tú nos has dado, Señor, esa salvación tan preciosa a cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a tener más hambre de ti, Señor. Remuévenos, Señor, sacúdenos, Señor.
Quita toda indiferencia de nosotros, Señor. Quita toda ociosidad de nosotros, Señor. Levántanos en la mañana, Señor, para venir a clamar delante de ti, Señor, por nuestras vidas, Señor, y por toda la gente que tiene necesidad de ti, Señor. Levántanos, Señor. Despiértanos, Señor. Despiértanos de este letargo en el que vivimos, Señor. Despiértanos, oh Jesús. Despiértame a mí, Señor. Despiértanos hoy, Señor. Que podamos tener ese sentido de urgencia, Señor, por tus cosas y las de tu reino, Señor. Vamos a adorar a nuestro Jesús. Vamos a adorar a nuestro Señor.